Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema, la verdadera gracia. Estamos ya en el video número 24 y vamos a continuar con nuestra enseñanza. Amén. Amén. Nos habíamos quedado la anterior semana viendo qué es el cuerpo que es un cuerpo de pecado, es un cuerpo de muerte. Habíamos leído, por ejemplo, que en Romanos capítulo 7, el versículo 18, dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, especifica, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Esto habla que el pecado o lo que nos arrastra a seguir el mal camino es nuestra carne. Por eso la Escritura dice: maldito aquel que confíe en las fuerzas del hombre, porque las fuerzas del hombre siempre lo van a guiar a hacer el mal. Amén. Lo van a guiar a hacer el mal. Y esto es importante que nosotros entendamos. ¿Por qué razón? Porque si usted dice que usted es cuerpo, yo soy esto que veo, yo soy esto, está diciendo que yo soy pecado. Y usted como creyente no es pecado. Amén. Usted no es pecado, sino que este cuerpo ha sido vendido a Satanás. Ahora, Romanos capítulo 7, versículo 23. Ha sido vendido en el sentido del pecado, ¿ok? Ha sido vendido en sí al pecado, pero es nuestro cuerpo, no es el cuerpo de Satanás, por si acaso, ¿ok? Ha sido vendido al pecado. Romanos capítulo 7, versículo 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Otra vez Pablo, para que se nos quede completamente claro, si no haya completamente duda, dice que hay una ley de pecado en nuestro cuerpo. ¿Okay? Nuestro cuerpo siempre va a querer servir al pecado. Eso es lo que ocurre. Este es nuestro cuerpo. Este es el habitáculo en el cual nosotros vivimos. Pero ¿por qué nuestro cuerpo es así? ¿Acaso Dios creó el cuerpo así? Dios dijo cuando creó a Adán: bueno, te voy a dar este tipo de cuerpo para que siempre sufras como Pablo y diga miserable de mí. ¿Eso es lo que ocurrió? No. Eso no es lo que ocurrió. Cuando Dios creó, Él crea todas las cosas perfectas y buenas. ¿Okay? Dice buenas en gran manera. El cuerpo era bueno en gran manera. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Esta es pues la famosa herencia de Adán. Es una de las famosas herencias de Adán. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Habíamos establecido previamente que todo lo que ocurre en lo material es una consecuencia del ámbito espiritual. Hermanos en Cristo, eso es así. Esto es así, esto se mueve en todo sentido. Si usted peca, está faltando las leyes espirituales. En ese momento se activa una ley espiritual en la cual dice: la paga del pecado es la muerte. Y por lo tanto, entra la muerte a tu vida y se hace visible en nuestra carne. Eso es lo que ocurre. Las cosas espirituales tienen un control absoluto de las materiales. Eso lo podemos ver no solamente en el buen sentido, en el mal sentido, sino también en el buen sentido. ¿Cómo? Daniel se puso a orar y clamar por su nación y por el imperio el cual él estaba en estos mismos momentos sirviendo y cual le estaba oprimiendo. Y la Escritura dice que los ángeles vinieron y le dijeron a Daniel: Daniel, tu oración ha sido escuchada desde el primer momento que tú has hecho tu oración. Y vengo a darte noticias que estamos haciendo desde este mismo momento lo que es necesario para que el rey, el príncipe de Persia, caiga en este mismo instante. Eso es lo que dice. Y de esa manera se manifestó en lo, ¿qué cosa? En lo material. ¿También? Eso ocurre cuando usted ora, porque cree que dice: lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué razón?
Porque primero creemos, y cuando nosotros creemos, inmediatamente hay una orden celestial, la cual le ordena que las cosas sean así, y se evidencian simplemente en el ámbito material. Eso es lo que ocurre. Y en este sentido, eso es lo que ha ocurrido con el cuerpo. ¿Por qué? No entiendo. Cuando el hombre muere, él mismo muere por fallarle a Dios, el hombre muere por fallarle a Dios, él mismo, que él es espíritu, él muere espiritualmente, es decir, entra en tinieblas. Voy a especificar esto más adelante. Y como muere, inmediatamente la maldición entra al cuerpo. Primero tuvo que morir espiritualmente para que su cuerpo sintiera y se sujetara de lo que estaba pasando en el espíritu. Eso es lo que ocurrió. Y desde ese momento la carne fue vendida al pecado. Y esa es la herencia de Adán. Como el cuerpo de Adán era un cuerpo de pecado, ¿qué engendra un cuerpo de pecado? Cuerpos de pecado. No hay forma. ¿Cómo podría engendrar cuerpo de luz, cuerpo de bien? No hay forma. Esa es la herencia pues de Adán. El cuerpo de pecado, el cuerpo de muerte, vendido al pecado. Eso es lo que ocurre. Es una de las famosas herencias de Adán. ¿Ok? No hay forma de salvarla. Es por eso que todo hombre muere. Aún los creyentes mueren en la carne, fallecen. ¿Por qué? Porque inicialmente el cuerpo fue creado para vivir eternamente, no para morir, no para envejecer, no para estar con todo tipo de enfermedades y no poder ni siquiera caminar. Usted sabe que científicamente se ha encontrado que nuestro cuerpo es tan maravilloso que renueva sus células continuamente, pero no se entiende por qué envejece y por qué muere, si siempre las renueva. Es que ellos no entienden el ámbito espiritual, están agarrados del ámbito espiritual, de esa herencia de Adán. Y eso es lo que ocurre con nuestro cuerpo. Y ahora, ¿qué va a ocurrir con nuestro cuerpo? ¿Siempre se va a quedar así? No. Es por eso que es necesario el rapto de la iglesia. ¿Se me perdieron? Cuando Cristo Jesús vino, Él vino por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuerpo? No, somos espíritu. No se preocupe, voy a explicar eso un poquito más adelante acerca del espíritu. Voy a pasar todavía por el alma y luego entramos al espíritu. Cuando Cristo Jesús vino por nosotros, porque nosotros somos espíritu. Nos salvó, nos hizo nueva criatura. Nos cortó la herencia de Adán en el espíritu, porque en todo el ser afectó la herencia de Adán. Él cortó. Pero estamos atrapados en nuestro cuerpo de muerte. Pero, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Todavía le falta completar una obra. Tal vez usted diga, no, pastor, pero Jesús ya completó todo tipo de obra. No es cierto, aún le falta el cuerpo. ¿Y cómo lo sé? Porque la Escritura dice que esperen que el que comenzó la buena obra en ustedes la terminará. Hay una obra que aún falta por concluir y ese es el cuerpo. Amén. Amén. ¿Ok? El cuerpo se queda aquí en la tierra cuando nosotros morimos y nosotros nos podemos ir a la presencia de nuestro Dios en completa santidad y perfección. Pero el cuerpo no es apto el cuerpo. Pero Dios no nos va a dejar en este cuerpo. Él va a terminar la buena obra. Por eso es que habla acerca de la promesa de su advenimiento. No piensen que Dios tiene por tardanza su promesa. No le hagan caso a esos burladores que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Desde el día que nuestros padres duermen, nada ha cambiado. Se burlan aquellos que no creen en el rapto. El rapto es necesario, tiene una razón de ser. No es solamente para que entre en escena el anticristo y todas estas cosas, no. Tiene la principal razón de ser de realmente darnos cuerpos nuevos de santidad, de tal manera que lo
lo corruptible sea absorbido, sea fulminado por lo incorruptible. Un cuerpo de gloria igual que el de Jesucristo. Amén. Amén. Para notar esto, inclusive Jesús no podía morirse en la carne. Era imposible porque no había cometido ningún pecado. No había forma. Pero cuando Jesús agarra los pecados de todos aquellos que íbamos a recibir a Cristo Jesús, en ese momento, ¿qué pasa con Jesús? Muere espiritualmente, pues muere. Él mismo muere porque Él es un ser espiritual, es decir, entra en tinieblas. Y por eso Jesús dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Él está afirmando que ha muerto espiritualmente. ¿Y qué pasa con su carne? Su carne no se resistía a morir, pero en ese instante entra la muerte y en consecuencia, inmediatamente después de un tiempo, su cuerpo material entra en decadencia y entra en muerte y por eso fallece. Eso es lo que ocurrió con Jesús. Jesús tenía un cuerpo absolutamente perfecto y bendecido, puesto que nunca había fallado. No tenía ni el más mínimo rasgo de imperfección. Él nunca había sufrido de gripe, nunca había sufrido de cáncer, de dolores de cabeza, de migraña, de varicela, de cualquier enfermedad. No tenía ni siquiera una cicatriz. Pastor, ¿cómo está diciendo eso? Eso no dice la Escritura. Sí lo dice, porque cuando la Escritura dice que se examina al macho cabrío sin mancha y sin arruga, está mostrando lo espiritual. ¿Ok? Ok, y si eso es en el espíritu, el cuerpo va a tomar la misma bendición, la cual irradia el espíritu. Por lo tanto, Jesús no tenía ni siquiera una cicatriz. Sí, estoy absolutamente seguro. Y Cristo Jesús era bello físicamente. Eso dice también la Escritura. ¿No ha leído acaso Isaías? ¿Quiere leer Isaías? Acompáñeme a Isaías. Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52. Versículo 14 dice: ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Jesús fue desfigurado a tal punto que ya no parecía ser humano. El pecado, la muerte. ¿Se dan cuenta? Y aquí Isaías hace una aclaración, que él tenía una hermosura que superaba, y está hablando de la hermosura física porque está hablando de los flagelos físicos de Jesús, una hermosura que superaba inclusive la hermosura más grande de entre los hombres. Yo no sé quién es el hombre más bello en estas épocas. ¿Quién puede ser? Brad Pitt, ¿no? Tal vez. En el Antiguo Testamento, ¿quién podríamos elegir como el hombre más bello? Tenemos candidatos. Saúl. Pero yo creo que ha sido el hijo de David, Absalón. Absalón dice que era perfecto desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Era un hombre hermoso físicamente. Pero Jesús era mucho más. Era mucho más hermoso. No se dejen guiar por lo que dicen que no, Jesús era así. No, no era así. Y nosotros no tenemos problema con que Jesús haya tenido una apariencia o no. ¿Ok? No tenemos ningún problema, pero eso no dice la Escritura. ¿Amén? Hay una parte de la Escritura que dice que él no tenía un aspecto agradable para que sea despreciado por nosotros, pero eso se está refiriendo a cuando estaba en la cruz del Calvario, porque cuando él estaba en la cruz del Calvario, su apariencia ni siquiera parecía ya de ser humano. Estaba tan, pero tan destrozado, tan molido. Él mismo, por eso dice, por su llaga fuimos curados. No dice por sus llagas, por varias llagas que él ha tenido, por su llaga hemos sido curados. Es porque todo él era una herida misma. Amén. Amén. Bueno, esto es una curiosidad para que usted entienda acerca del cuerpo y de lo que ha entrado al cuerpo.
Bueno, ahora podemos ver el alma. ¿Qué es el alma? Acá hay un gran dilema, ¿ok? Aquí existe una gran controversia entre muchos. ¿Por qué razón? Porque piensan que el alma es el espíritu, que nosotros somos alma, que el alma es sinónimo del espíritu. Piensan que el alma es algo que no somos nosotros. Y no ven la diferencia entre el espíritu y el alma. Piensan, como les digo, que el espíritu y el alma son lo mismo. Habíamos leído en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Este versículo ya está afirmando que ni el espíritu ni el alma son sinónimos. No son sinónimos. Hermanos en Cristo, el espíritu y el alma son algo completamente diferente. Pero como no podemos solamente guiarnos por un versículo, sino que necesitamos otro más, puesto que la Escritura misma dice: en boca de 2 o más testigos conste toda palabra, toda Escritura. Vayamos a Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Este pasaje es muy conocido. Este pasaje es un pasaje que creo la mayoría de ustedes lo han leído, que sería bueno que se lo memoricen. Y Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El alma y el espíritu no son lo mismo. Ahora, ¿por qué hay una gran confusión entre el alma y el espíritu? ¿Por qué muchos creyentes inclusive no saben diferenciarlo? Porque el alma y el espíritu están tan, pero tan juntas que no se puede distinguir una de la otra. Y el único capaz de distinguir esto es Jesucristo, porque Él es la palabra de Dios. ¿Qué son las coyunturas y los tuétanos? Están totalmente pegados. Uno no ve cuál es el inicio, uno no ve cuál es el final. Pero la palabra es esa espada que es capaz de partir el alma y el espíritu. Entonces, el alma es otra cosa que no es el espíritu. ¿Okay? Es algo completamente diferente al cuerpo, es algo completamente diferente al espíritu. El alma es nuestra. Así como el cuerpo es nuestro, el alma es nuestra. El alma es nuestra alma. ¿Okay? ¿Y qué es el alma? A ver, veamos un poquito acerca del alma. Santiago, el capítulo 1, eso está un poquito más adelante nada más. Santiago capítulo 1, el versículo 21, dice la Escritura: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una consulta. Santiago, ¿a quién está escrito? Santiago está escrito directamente a los creyentes. Entonces, le está diciendo a usted que ha recibido a Cristo Jesús, le está diciendo que al recibir la palabra, la palabra de Dios, va a salvarse su alma. ¿A qué se está refiriendo? ¿Pero no era que Cristo Jesús nos salvaba a nosotros? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, le dejo pensando. Vamos a continuar la siguiente semana hablando de este tema. Amén. Amén. Bueno, ahora me despido de ustedes, recordándoles que se unan a nosotros a través de la página web verdaddevida.org, todo seguido sin espacios. Amén. Amén. Bueno, que tenga una bonita noche y un día muy bendecido. Y recuerde que Jesús es la palabra de Dios. Amén.